minuto para comentarlo. Estamos ahí. Sí, donde había perdido acá la pantalla del Teams, no me había dado cuenta ese detalle, pero ahí está grabado. Ya. Entonces estábamos diciendo, chiquillos, que en ley de los gases tenemos presión, volumen y temperatura, y normalmente la presión, el volumen y la temperatura se trabajan en ciertas unidades que son como las estándares. En presión se trabaja con atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en grados Kelvin, Kelvin, o la opción es Celsius, pero las principales son las que están aquí en verde, ¿ya? Se pueden trabajar, sí, por ejemplo, también submúltiplos de las unidades, o sea, por ejemplo, el litro comúnmente también se trabaja en ml, ¿ya? Pero en el fondo el ml y el litro es el mismo tipo de unidad, solo que en el fondo el mililitro, el ml, es un submúltiplo del litro, digamos, ¿ya? Del litro, y el ml también es el centímetro cúbico, ¿ya? Y nos vamos a topar con algunos casos donde van a aparecer otras unidades de medida para presión, volumen y temperatura, y lo más probable es que vamos a tener que hacer conversión de unidades. Por ejemplo, les voy a dar un caso típico, digamos. En el caso de la presión, a veces hay una unidad de medida que se llama milímetros de mercurio, que es una unidad súper antigua, ¿ya? Entonces, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, ¿ya? Entonces, en algunos ejercicios vamos a tener que hacer conversión de unidades, pero conversión de unidades es algo que ustedes ya han trabajado en otros cursos, me imagino, sobre todo en los cursos de física y en los cursos de matemáticas introductorios que han tenido también lo han visto, así que el tema acá es bastante sencillo. Lo que normalmente les vamos a dar acá es como el factor de conversión que se llama, que es esto, y así ustedes van a saber cómo transformar una unidad en otra, ¿ya? Esa es un poco la idea, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener la posibilidad de hacer conversión de unidades también, ¿ya? Los gases, para poder como entender su comportamiento, se describen por leyes, ¿ya? Entonces, hay tres leyes básicas en los gases. Hay tres leyes básicas que en el fondo hay que saber más bien la fórmula, ¿ya? Y entender cómo se trabaja. Entonces, las tres leyes básicas son la ley de Boyle, ¿ya? Que la fórmula acá hay que aprenderse esto. P1 por V1 igual P2 por V2, ¿ya? Esa es la ley de Boyle, ¿ya? Entonces, en estos ejercicios de gases siempre se trata de la siguiente situación, que en el fondo, como a mí en el enunciado me van a decir, ya, usted tiene un gas a tal presión que ocupa tal volumen. Ya, si usted le baja la presión al gas, dígame qué volumen ocupa, ¿ya? Entonces como que te van a dar una situación inicial y tú vas a tener que predecir o calcular en cómo va a terminar final. Entonces, así como a modo de convención nomás, para ordenarse los enunciados, siempre el 1, ¿ya? En este caso la presión 1 y el volumen 1 son las condiciones iniciales en el enunciado, ¿ya? Y el 2 o los 2 es la condición final, ¿ya? La condición final, que probablemente es la que me van a pedir calcular, ¿ya? Entonces siempre se trata de eso, todos los ejercicios. Hay una condición inicial y una condición final. Entonces, si uno se sabe bien las fórmulas, la mejor estrategia para resolver los ejercicios va a ser un despliegue de los datos del enunciado en las variables correspondientes. Ahí lo vamos a ver en un ejercicio de ejemplo, cómo se hace ese despliegue. Entonces, si uno es ordenado con eso, la verdad es que es súper fácil resolver estos ejercicios. En realidad son súper sencillos, ¿ya? Ya, esa es una ley, ¿ya? Presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. En el fondo, ¿qué nos dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que, en el fondo, el volumen de un gas varía de manera inversamente proporcional a la presión, ¿ya? Eso es lo que dice la ley de Boyle. O sea, quiere decir que, en el fondo, que si uno aumenta la presión, por ejemplo, en un gas, su volumen disminuye. Una variable aumenta, la otra disminuye. Eso significa que sean inversamente proporcionales, ¿ya? Así que ese es como el planteamiento de la ley de Boyle. Otra ley que de las básicas, la ley de Charles, esta ley relaciona el volumen y la temperatura. Entonces acá la fórmula es V1 partido por T1 igual V2 partido por T2,
¿ya? Hay que tener la formulita a mano. Y ustedes la van a tener ahí, digamos, cuando hagan la prueba. Si esto no es tampoco tan misterioso que digamos, ¿ya? La ley de Charles, volumen y temperatura, son las únicas dos variables que ustedes van a manejar en la ecuación. Ya, aquí, ¿cómo interpretar matemáticamente eso? Significa que el volumen es directamente proporcional a la temperatura que tiene el gas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un gas en un recipiente flexible y aumentan la temperatura de ese gas, el gas aumenta de volumen, es decir, se expande, ¿ya? Bueno, eso uno lo ve cuando tiene un globo, por ejemplo, ¿no es cierto? Dejan un globo así medianamente inflado dentro del auto a todo sol, un buen rato vuelven y van a ver que el globo creció, digamos, y eso es porque probablemente aumentó la temperatura del aire dentro del globo, ¿ya? Volumen y temperatura acá. Ojo acá, ojo con las temperaturas, porque si se fijan es V dividido por T. Por lo tanto, en esta ley, ¿no es cierto? No podemos tener T igual a 0, porque se indetermina la fracción, ¿ya? Entonces, ¿y cómo? Pero si usted puede tener, por ejemplo, un gas a 0 grados Celsius, cualquier día, de hecho, un día de invierno el aire está a 0 grados Celsius. Entonces, ¿cómo se hace acá? Bueno, por eso que las temperaturas se trabajan en grados Kelvin, ¿cachai? Porque eso nos va a permitir desligarnos del cero y también de los valores negativos, ¿ya? Entonces, solo un detalle, pero en el fondo, para pasar, digamos, de Celsius a Kelvin, ¿ya? Se toman los grados Celsius y se le suman 273,15. Entonces, K, que son los grados Kelvin, es igual a Celsius más 273,15, ¿ya? Ok, entonces eso nos va a permitir trabajar con las temperaturas acá, ¿ya? Eso es un detalle que hay que tener presente, porque acá tampoco se pueden colocar, por ejemplo, en esta ecuación V partido por T, tampoco tiene sentido colocar una temperatura negativa y la otra positiva. O sea, por ejemplo, que esta temperatura fuera, no sé, menos 10 grados Celsius y esta otra temperatura 20 grados Celsius. Si uno hace las multiplicaciones y los despeje ahí, les va a dar un volumen negativo y eso no tiene sentido en la interpretación de la ecuación. Por eso es que se trabaja acá con grados Kelvin. Así que, ojo, acá es súper importante esas temperaturas en Kelvin. Hay que tomarse la molestia de pasarla a Kelvin siempre. ¿Ya? Eso es la ley de Charles. Y la última ley básica es la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Y esta relaciona la presión y la temperatura. Y la fórmula es P1 partido por T1 igual P2 partido por T2. ¿Ya? Lo mismo, acá las temperaturas también en Kelvin porque están en el denominador, para que no ocurran problemas con la matemática de la ecuación, ¿ya? Ok, así que esa es la ley de Gay-Lussac. Lo que dice en el fondo es que la presión varía en forma directamente proporcional a la temperatura de un gas. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un recipiente cerrado de paredes inflexibles, y ustedes aumentan la temperatura del gas que está dentro de ese recipiente, la presión del gas va a aumentar por efecto del aumento de la temperatura. En forma directamente proporcional, que es lo que dice la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Bueno, con esas tres cositas se pueden hacer varios cálculos ya. Se pueden hacer varios cálculos y resulta que estas tres leyes básicas se pueden combinar en una única ley, que es la ley general, digamos. Entonces, aquí, en el fondo, la ley general combina las otras tres, ¿ya? Y tienen la siguiente ecuación. P1 por V1 dividido por T1 es igual a P2 por V2 dividido por T2. Son las mismas ecuaciones anteriores, pero en una pura, ¿ya? A ver, ¿cuándo se utiliza la ley general? Bueno, la ley general y cuándo se utilizan las otras tres leyes. Es que depende ahí un poco de lo que diga el enunciado, porque si las tres variables cambian, presión, volumen y temperatura, se debe usar la ley general.
pero si en el enunciado ustedes se dan cuenta que solo varía o la presión o la temperatura, o la presión o el volumen o la temperatura, o la presión y el volumen, pueden ocupar cualquiera de estas tres. Al final, si se saben la ley general, se la saben todas, porque mira, presión por volumen partido por temperatura. Me sé esa ecuación nomás. ¿Qué hago? Miro el enunciado y varía la presión y la temperatura. Varía la presión y la temperatura. P partido por T. Miro el enunciado y varía solamente el volumen y la temperatura. V partido por T. Y varía solamente la presión y el volumen. ¿Ya? P por V. Entonces tienen todas las ecuaciones ahí, ¿ya? Independientes. Así que también pueden usar ese sistema para trabajarlo, ¿ya? Así que es como bien general el tema de las leyes, digo, y es bien sencillo de usar, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es mirar ejemplos al tiro para ponernos en onda con esto. Deme un segundito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios de leyes de los gases enseguida. Tengo acá un desorden de papeles. Ya. Veamos, déjame copiar el enunciado y lo vemos enseguida. ¿Ya? Déjame copiar el enunciado en esta cosa, que obviamente no lo quiere copiar, porque las cosas Microsoft de repente son así. No funcionan. Pero así es la vida. A veces buena y otras veces mala. Ya, ahí está el enunciado. Vamos a ver un primer ejercicio que dice así. Ya, la masa, dice, de un gas ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio. Calcular el volumen que ocupa a 635 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante. Entonces lo que vamos a hacer es ir analizando el enunciado paso a paso. No, paso a paso no. Ya nadie quiere saber del paso a paso. Está prohibido eso. Ya, no. Parte por parte. Ya, está prohibido. Si digo paso a paso, combo el tiro. Ya, la masa de un gas ocupa un volumen entonces de 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio. Calcular el volumen que ocupa 635 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? A ver, lo primero es que hay que mirar el enunciado. Tenemos un volumen ahí, 4 metros cúbicos, no nos preocupemos todavía del detalle. Tenemos una presión, ¿no es cierto? Y tenemos otra presión. ¿Ya? Y nos piden calcular el volumen. ¿Ya? Ahí están todos los detalles que uno necesita saber de este enunciado. Entonces, claramente, estos 4 metros cúbicos va a ser mi volumen 1. 758 milímetros de mercurio es tu presión 1. Calcular el volumen, ese va a ser el volumen 2. Y el 635 es tu presión 2. Entonces, ahí tenemos los datos. Aquí lo que vamos a hacer es ordenarlos nomás para poder desplegar apropiadamente. Entonces ya sabemos que la presión 1 son 758 milímetros de mercurio. ¿Ya? El volumen 1 son 4 metros cúbicos, presión 2, 635 milímetros de mercurio, y el volumen 2 es la incógnita, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, digamos, de lo que tenemos de datos, tenemos solamente presión y volumen. Por lo tanto, si solamente hay presión y volumen, en realidad lo que uno puede ocupar acá es P1 por V1 igual P2 por V2, que es la ley de Boyle, ¿ya? Es la ley de Boyle, ¿ya? Pero lo importante acá es cachar la ecuación que tenéis que ocupar. ¿Sí? Con eso estamos listos. Eso es todo lo que hay que saber e identificar bien, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a hasta ahí, digamos, pero en el fondo es analizar el enunciado, si se fijan, identificar variables, desplegarlas, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestros datos. Y a partir de los datos, entender qué ley necesito ocupar. Y ustedes pueden tener ahí las leyes al lado para mirar, digamos. O sea, las podemos tener así al frente, tal cual como las tenemos ahora aquí en la clase, las podemos ir mirando, ¿ya?
Esa es como la forma en que se despliega. Ya. Aquí, mira, aquí lo importante es lo siguiente. En estos ejercicios ya dijimos arriba que los datos, ¿no es cierto?, en el caso de los gases, presión en atmósfera, volumen en litros, ¿no es cierto?, temperatura en Kelvin o a veces pueden ir en grados Celsius, pero la preferencia es Kelvin. Entonces tiene que estar en esas unidades que tenemos ahí, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos acá, ninguna de las unidades coincide con las que están planteadas ahí, ¿ya? Este ejercicio en particular se puede resolver directamente con las unidades de medida que tenemos aquí, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer la conversión solamente para demostrar que los pasos que habría que seguir, digamos, ¿ya? Completo. Entonces, la presión 1, ¿ya? Tenemos que pasarla a atmósfera, ¿ya? Entonces, la presión 1 en realidad ya sabemos que, perdón, veamos acá los factores de conversión, para hacerlo ordenado, factores de conversión. ¿Ya? Entonces, los factores de conversión, necesitamos convertir milímetros de mercurio a milímetros de mercurio a atmósfera, ¿no es cierto? Y los metros cúbicos a litros, ¿ya? Entonces, sabemos que un ATM o una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Ese es un factor de conversión. Y el otro factor de conversión es el de los litros, ¿no es cierto? Entonces, un metro cúbico son 1000 litros. ¿Ya? Son 1000 litros. Ahí tenemos nuestros factores de conversión. Por lo tanto, la presión 1 ¿ya? Sería los 758 milímetros de mercurio dividido por 760, ¿ya? Porque es el factor de conversión. Entonces, eso nos da 758 dividido en 760, nos da 0,99. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí con dos decimales, 0,99 ATM. Volumen 1, ¿ya? Volumen 1. Entonces sabemos que un metro cúbico son 1000 litros, por lo tanto acá hay que multiplicar, ¿no es cierto? O sea, serían los 4 metros cúbicos por 1000, serían 4000 litros, ¿ya? La presión 2, 635 milímetros de mercurio. Eso dividido en 760 para poder hacer la conversión. Entonces, 635 dividido en 760, 0,84 atmósfera. ¿Ya? Ahí están los factores de conversión para esto. ¿Alguna duda con las conversiones? Porque finalmente estos son los numeritos que vamos a tener que meter en la ecuación y obviamente a la calculadora. Y el resultado, obviamente, como estamos buscando el volumen 2, nos va a dar en litros, evidentemente. ¿Duda, consulta con respecto a la conversión de unidades, chiquillos? Profe, yo tengo una duda. Dime, sí. ¿Siempre va a ser el factor de conversión 760 en respecto a la atmósfera? Sí, siempre va a ser igual. Sí. Al final uno termina aprendiéndoselo de memoria, pero siempre igual. En todo caso, los factores de conversión, si es que alguna unidad nueva, distinta, que no hayamos visto, por ejemplo, la vamos a presentar en el enunciado. Y vamos a decir, considere los siguientes factores de conversión. Tanto. Vale, Eso. profe, gracias. Ya, de nada, Manuel. Súper. Ya, pues, con factores de conversión, ahora sí calculamos. Ya, aquí calculamos P1 por V1 igual P2 por V2. ¿De acuerdo? Entonces, acá es que hay que pasar en limpio los datos. Sabemos que P1 es 0,99 atmósferas, multiplicado en este caso por el volumen 1, que son 4000 litros. Ya, súper importante acá ir anotando las unidades para poder hacer las cancelaciones de unidades correspondientes cuando ello ocurra. La presión 2 acá es 0,84 atmósfera multiplicado por V2, que es la incógnita, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos que despejar V2.
Entonces B2 va a ser 0,99 ATM por 4.000 litros dividido por 0,84 ATM. Y por lo tanto acá hay cancelación de unidades, atmósferas se cancelan con atmósferas y el resultado tiene que quedar expresado en litros. ¿Ya? Entonces, uy, se apagó la calculadora. 0,99 por 4.000 dividido en 0,84. Ya. 4.714.28. 4.714,29. 29 litros. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya, solo un pequeño análisis. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que P1 por V1 igual P2 por V2, que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Ya? De acuerdo, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente. Partieron con una presión de 758 y un determinado volumen y la presión bajó a 635. Por lo tanto, sin haber calculado nada, la predicción que uno puede hacer es que el volumen va a aumentar porque son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Si baja la presión acá, tiene que aumentar el volumen. Eso es lo que dice la matemática de la ley. Y es efectivamente lo que sucede porque partimos con un volumen inicial de 4.000 litros y terminamos con un volumen de 4.714,29 litros. Ese fue la variación. ¿Ya? Es un ejercicio de aplicación. Así se hace. ¿Ya? Dudas, consultas con respecto al desarrollo, al planteamiento, conversión de unidades, etcétera. Para que mientras preparo el siguiente ejercicio aquí en la pantalla. ¿Alguien que necesita hacer alguna aclaración, chiquillo? ¿Cómo estamos? ¿Está difícil? ¿Está fácil? No, por el momento súper claro, pues. Ya, súper chiquillos. Excelente. No, sí, estos ejercicios no son complicados. De verdad que no son complicados. Son como bien al hueso. ¿Ya? Ya, mira, aquí hay otro. ¿Ya? Aquí hay otro. Entonces, en este ejercicio, acá vamos a tener que ocupar probablemente otra ley. Veamos qué es lo que dice el enunciado. Tienen un gas que ocupa 38 ml volumen, ¿no es cierto?, a 20 grados Celsius. Entonces, ya ahí tenemos dos datos. Si su presión se mantiene constante, ¿cuál es el volumen que ocupa a una temperatura de 45 grados Celsius? ¿Cuál es el volumen? Ya. Oye, un detalle. Se fijan acá, el enunciado dice, si su presión se mantiene constante. ¿Qué quiere decir con eso? Que la presión no cambia. Entonces, la presión, en realidad, como se mantiene constante, chao. ¿No es cierto? Chao. O sea, chao porque en el fondo no va a variar. Entonces, vamos descartando las variables. ¿Ya? Los enunciados hay que leerlos y hay que rayarlos un poquito para entender qué es lo que dice. Entonces, el volumen B1 son 38 ml y la temperatura T1 son 20 grados Celsius. El volumen B2, ni idea, porque nos piden calcular. Y la temperatura final o la temperatura T2, 45 grados Celsius. Entonces, datos, ¿verdad? B1, 38 ml, T1, 20 grados Celsius, ¿no es cierto? B2 es lo que hay que calcular, T2, 45 grados Celsius, ¿ya? Ok, acá factores de conversión. Pero, perdón, antes de los factores de conversión, volumen y temperatura, B1 partido por T1 igual B2 partido por T2. Esa es la ecuación que habría que ocupar acá, ¿ya? Que corresponde a otra ley general, otra ley de los gases, ¿no es cierto?, que es la ley de Charles, esta que estamos trabajando acá, esta es la ley de Charles. Ya, ok, factores de conversión. Mira, un detalle acá, dice volumen 1, 38 ml. Como el ml es un submúltiplo de la unidad litro, no es necesario hacer conversión. Ojo, ojo, ojo. Esto es súper importante. Vamos a volver al principio.
porque dice que el volumen se expresa en litros. Ya, pero profesor, usted tiene acá en el enunciado ml, ¿tiene que convertirlo a litro? No, acá no hay que convertirlo a litro por la siguiente razón, porque es un submúltiplo de la misma unidad. Por lo tanto, en realidad la unidad no ha cambiado, solo que tiene antepuesto un prefijo, ¿no es cierto?, de magnitud, que es el mili. Pero sí, en el fondo sigue siendo litros, un mililitro, ¿cachai? Entonces, no se convierten y se pueden trabajar con el mismo número. Lo importante es que si usted deja el ml acá, ¿no es cierto?, el resultado del volumen 2 también va a quedar expresado en ml, ¿ya? Eso solo cuando la unidad sea submúltiplo, pero si usted tiene, por ejemplo, de Celsius a Kelvin, no, eso es otra unidad en temperatura, ¿no es cierto? De atmósfera a milímetro de mercurio son dos unidades distintas, eso hay que convertirlas porque no es directo, en cambio acá es un submúltiplo, por lo tanto no se convierte. Entonces, le dejo la nota acá, ml es, ¿no es cierto?, submúltiplo, ¿no es cierto?, de litro. Entonces, no es necesario convertir. ¿Ya? Sí, para la temperatura, y ya sabemos, ¿no es cierto?, que grados Kelvin es igual a Celsius más 273,15. Ese es el factor de conversión. Por lo tanto, acá lo único que vamos a trabajar es la temperatura, nada más. Entonces sería 20 Celsius más 273,15. ¿Ya? Eso da 293,15 Kelvin. Esa sería la temperatura 1. Y la temperatura 2 son 45 Celsius, ¿ya?, más 273,15, que es el factor de conversión, 318,15 Kelvin, ¿ya? Entonces ahí están convertidos, ¿ya? ¿Quedó claro lo de los litros y los ml o no? ¿Se entendió eso? ¿Por qué no se convierte? Sí, profe. Ya, perfecto, chiquillos. Vayan preguntando nomás a la medida que surjan dudas. Ya, entonces aquí tenemos que pasar a la ecuación. Sí, dígame por favor, Sebastián. ¿Por qué no podemos usar, si la constante de transformación de Kelvin siempre es la misma, ¿por qué no se puede trabajar en Celsius? Porque si tienes una temperatura de 0 grados Celsius y tienes esa ecuación, te va a quedar volumen dividido por 0. No, claro. Sí. Ya, Ya. esa es una razón, Sebastián. Y la segunda razón es que en Celsius vamos a tener probablemente temperaturas negativas. O sea, de hecho vamos a tener temperaturas negativas. Y Claro. cuando uno deja temperaturas negativas acá, si una temperatura es negativa y la otra es positiva, el volumen calculado te va a dar negativo por la regla de los signos, ¿cachai? Y eso tampoco tiene sentido desde el punto de vista químico. Entonces, como que no sirve. Por esa razón, esta cuestión se debe trabajar en Kelvin. Siempre el cero absoluto. Sí, siempre. Sí, sí. Acá las temperaturas es obligatorio pasarla a Kelvin porque si no el resultado no va a dar, ¿cachai? No va a dar. Okay. Uh-huh. Ya, pues, entonces pasemos al limpio, porque ya sabemos la ecuación que hay que ocupar, que es V1 partido por T1 igual V2 partido por T2. Entonces, reemplazando acá el volumen 1, dijimos que eran 38 ml, dividido por la temperatura 1, que son 293,15 Kelvin, igual volumen 2, tu incógnita, y la temperatura 2 son 318,15 Kelvin, ¿ya? Y despejando volumen 2, en esta ecuación nos quedaría 318,15 Kelvin por 38 ml, dividido por 293,15 Kelvin. Y acá, bueno, el resultado es volumen. Entonces, Kelvin se tiene que cancelar y el resultado obviamente va a dar en ml, ¿ya? Entonces, eso es 318.15 por 38 dividido en 293.15, ya, 41,24. 41,24 ml. Ya, ese es el resultado final. Ya, interpretación del resultado. El volumen inicial era de 38 y terminó en 41,24. Aumentó el volumen. Este gas se dice que se dilató, ¿ya? Pero ¿estará bien o no? Bueno, la temperatura inicial
era de 20 grados Celsius y subió a 45. Entonces está bien, porque la ley de Charles dice que el volumen de un gas aumenta cuando su temperatura aumenta. O sea, ¿no es cierto? Si el gas aumenta su temperatura, este se dilata. Entonces está bien. O sea, en el fondo sabíamos que tenía que darnos un resultado mayor que 38, obviamente, y eso fue lo que pasó acá. ¿Ya? Este es un segundo ejercicio de aplicación con otra ley. ¿Ya? Ok. ¿Estamos con ese? ¿Cómo anduvo ahí la cosa? Veamos otro, pero este les propongo que lo hagan ustedes, ¿ya? Y damos 5 minutitos para que lo puedan desarrollar y ahí lo revisamos acá en vivo también, pero la idea es que puedan ir ustedes también practicando también dentro de esta clase. Entonces voy a copiar acá el enunciado y ya, ahí apareció en pantalla, lo están viendo ahí. Vamos a correr un poquito ahí para que lo puedan revisar. Ya, el enunciado es ese. Tienen un tanque, ¿no es cierto?, que contiene un gas ideal, se sella a 20 grados Celsius y una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál será la presión? Y ahí dice en kPa, que son kilopascales, ¿ya?, y milímetros de mercurio en el tanque, si la temperatura disminuye a 35 grados Celsius bajo cero, menos 35 Celsius. Y considere para su respuesta, y ahí les damos un factor de conversión, ¿ya?, que es una atmósfera son 101,325 kilopascales, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Así que háganlo ustedes, chiquillos, háganlo ustedes, tomamos 5 minutos, yo voy a apagar el micrófono 5 minutos y desarrollo usted y lo comentamos enseguida. Así que 20:09, 20:15, volvemos acá, ¿ya? Y si alguien termina antes, obviamente también puede avisar. Perdón, se movió el enunciado, no hay que ver. Ahora sí, disculpen, ahí sí, ahí está visible el enunciado. Bueno, te escuché casi con un poco de sí, hay que sumarle 273,15. Si escuché bien tu pregunta, ¿cuánto había que sumar, no es cierto? Ya, sí, lo dejo anotado acá.
Profe, sabe que no alcanza a ver una de las transformaciones. Ah, perfecto. Te la muestro el tiro. Dame un segundo. ¿Cuál falta? La de KPA. Ah, ya. Una atmósfera son 101,325 kPa. ¿Y el otro cuál era, profe? Y el otro, una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio. Lo voy a proyectar al tiro. Ajá, gracias. Un minutito y medio más, chiquillos, para que podamos revisar también. Uh-huh. Ya, ¿cómo estamos, chiquillos? ¿Hagamos una revisión o hagamos un tiempo más? Por lo menos a mí me falta todavía. Ya, ok, esperamos un poquito.
Ok. Ya. ¿Cómo va el resto, chicos? Estamos, ¿no? ¿Quién? Por último, ahí me avisan por el chat si terminaron el ejercicio, para que hagamos la revisión. Ya. Ya, pues veamos la solución. Ya tuvieron ya casi 10 minutos para poder verlo. Así que veamos cómo se resuelve. Ya, entonces, en este ejercicio tenemos, ¿no es cierto? Bueno, gas ideal, ¿qué es lo que significa? Gas ideal, en el fondo, son todos los gases que nosotros estamos estudiando con este tipo de leyes, ¿ya? Los gases ideales son aquellos a los cuales se les puede predecir su comportamiento a partir de las leyes que hemos visto, que es Boyle, Gay-Lussac, ¿no es cierto? Y la ley de Chas y la ley general, ¿ya? Así que ese es un poco el concepto. Ya, tenemos acá, en este caso, temperatura, ¿no es cierto? 1, que 20 grados, ¿ya? Tenemos temperatura 20, presión 2 atmósferas. Nos preguntan la presión, si es que la temperatura baja a ese valor de ahí. Entonces, temperatura 1, 20 grados, presión 1, 2 atmósferas, presión 2, desconocida por calcular, temperatura 2, 35 grados bajo cero, ¿ya? Entonces, datos acá. Ya sabemos que la temperatura 1 son 20 Celsius, presión 1, 2 atm. No es necesario convertirla porque ya la tenemos en atmósferas. La temperatura 2 son menos 35 grados Celsius, ¿ya? Y la presión 2 desconocida, ¿ya? La conversión en kilopascales y milímetros de mercurio la vamos a hacer al final. Primero vamos a calcular la presión en atmósfera y después hacemos la conversión, ¿ya? Sí, las temperaturas hay que convertirlas, ¿ya? Entonces sabemos ahí el factor de conversión ahí arriba. Por lo tanto, la temperatura 1 serían 20, ¿no es cierto?, más 273,15, es decir, 293,15 Kelvin. Y la temperatura 2 serían menos 35 más 273,15. Por lo tanto, eso nos da un valor de 238, ¿no es cierto? Vamos a corroborar acá. 273,15 menos 35, claro, 238,15. Ya. Ok. Ya. Acá presión y temperatura, por lo tanto la ley que hay que ocupar es la de Gay-Lussac, P1 partido por T1 igual P2 partido por T2. Por lo tanto, si colocamos los números que tenemos ahí disponibles, serían 2 atmósferas dividido por la temperatura 1, que es 293,15 Kelvin, igual a P2, que es lo que nos piden calcular acá, y temperatura 2 es 238,15 Kelvin. Bueno, aquí hay un ejemplo, digamos, de por qué es importante convertir a las temperaturas. Entonces, si no, habríamos tenido una temperatura negativa y eso obviamente nos complicaba el cálculo acá. Despejando, P2 sería 2 atm por 238,15 Kelvin dividido en 293,15 Kelvin y cancelamos unidades Kelvin acá, nos queda atmósferas. Entonces eso es 2 por 238,15 dividido en 293,15, es decir, 1,62 atm. 1,62 atm. Ya, esa es la presión 2.
¿no es cierto? Pero el ejercicio pide que la expresemos en otras unidades. Entonces, ahora pasamos a kilopascal y milímetros de mercurio, ¿ya? Esa es la forma más sencilla de hacer esto, es como ustedes tienen la regla arriba de conversión, hacer una regla 3 simple. Entonces, para kilopascales sería la siguiente manera. Ya sabemos que un ATM son 101,325 kPa o kilopascales. Por lo tanto, 1,62 ATM serán X kilopascales, ¿ya? Una regla de 3 simple nomás ahí para resolver esa parte. Entonces, despejando el valor de X sería 1,62 por 101,325 dividido en 1. 1,62 por 101.325 dividido en 1, ¿no es cierto? 164, perdón, 14 kPa. ¿Ya? Ya, ahí tenemos la primera conversión. Entonces, lo que hemos hecho fue primero tomar los valores, pasamos temperaturas a Kelvin, los pusimos en la ecuación correspondiente y calculamos la P2, pero en atmósfera. Y lo que estamos haciendo ahora es convertir esas atmósferas en las respectivas unidades de medida que nos pedía el enunciado. Entonces ya hicimos la conversión a kilopascales, ahora hacemos la de milímetros de mercurio. De nuevo, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio por factor de conversión. Por lo tanto, 1,62 ATM son X milímetros de mercurio, ¿ya? Que es lo que se ve ahí en pantalla. Entonces, X será, ¿no es cierto?, 1,62 por 760 dividido en 1. Eso es 1.62 por 760, son como 1200 y algo, ¿no? 1231,2 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ahí destacaba las dos respuestas, ¿ya? Esa era la forma en que se hacía el ejercicio. Tenía dos partes, ¿no es cierto? Ahora, o sea, una era aplicar la ley correspondiente a partir de los datos y segundo, que nos pedían como tarea extra un cálculo de unidades de conversión de unidades, ¿ya? Eso. ¿Dudas con respecto a ese ejercicio? No sé si alguien tuvo alguna dificultad adicional en resolver. ¿Usted va a pedir aproximar o le va a dar lo mismo? O sea, 2 decimales normalmente, sí. Ya. Sí, 2 decimales está bien. O sea, no se justifica usar más de 2 decimales en esto. Claro, y cuando obviamente si la calculadora tiene 5 decimales, tienen que reducir a 2 y hacer la aproximación correspondiente cuando haya que hacerlo. Perfecto. ¿Más dudas, chiquillos? Más dudas, ya. A ver si alcanzamos a ver dos ejercicios más. Que, como de dos tipos, ¿ya? Para poder aplicar ahí un par de leyes que nos faltan, un par de cosas que nos faltan, ¿ya? Porque no hemos visto ninguno de ley general, entonces ahora vamos a hacer uno de ley general y después vamos a hacer uno de ecuación de estado de los gases ideales, que otra cosa que no hemos visto, ¿ya? En esta clase. Entonces vamos a ver un ejercicio de ley general, ¿ya? Entonces vamos a copiar el enunciado, un segundo por favor, y nos vamos al tiro con el enunciado, ¿ya? Ya. En este ejercicio vamos a ver ley general, ¿ya? Entonces aquí dice, dados 1000 ml de helio a 15 grados Celsius y 763 milímetros de mercurio, determine el volumen que ocupa a 6 grados bajo cero y 0,7 atmósferas. Entonces ahora hay más variables involucradas. Entonces vamos mirando. 1000 ml, ¿no es cierto?, que sería tu volumen 1, 15 Celsius, que es tu temperatura 1, 763 milímetros de mercurio, que es la presión
1. Después, determínese el volumen. Bueno, eso será el volumen 2, ¿no es cierto? A 6 grados bajo cero. Esa será mi temperatura 2. Y 0,7 atm, en este caso sería la presión 2. Entonces tenemos las tres variables. Volumen, temperatura y presión en un mismo ejercicio. Por lo tanto, acá va a ser ley general. Entonces, datos, tenemos B1, 1000 ml, T1, 15 grados Celsius, presión 1, 763 milímetros de mercurio. ¿Ya? Acá voy a ir un poco más rápido con los factores de conversión porque ya hemos visto de qué se trata. Entonces ya uno puede ir haciendo algunos, como se diría en otros términos, apurando un poquito el ejercicio, porque ya hay ciertas mecánicas que ya hemos visto cómo hacerla, entonces ya no es necesario tenerse a pensarlo tanto, digamos, porque ya las hemos adquirido. ¿Ya? Entonces veamos cómo se hace eso. ¿A qué me refiero con apurar un poquito el ejercicio? El volumen 2 es desconocido, la temperatura 2 es menos 6 grados Celsius y la presión 2, 0,7 atm. Entonces, ya sabemos nosotros que necesitamos convertir unidades cuando corresponda. Los ml sabemos que no es necesario convertirlo porque es un submúltiplo, así que eso está ok. Los 15 grados Celsius sí, y eso tenemos que llevarlo a Kelvin, por lo tanto esto va a ser 15 más 273,15, ¿ya? Entonces, eso sería 273, punto 15 más 15, 288,15. 288,15. Ya. Y los milímetros de mercurio también hay que convertirlo a atmósfera. Entonces eso sería 763 dividido en 760. ¿Ya? Porque una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces 763 dividido en 760, bueno, da casi 1, digamos, es 1,003. ¿Ya? Esto da 1,003, pero eso lo vamos a dejar aproximadamente como un ATM por los decimales. ¿Ya? Ya, acá volumen 2 no lo sabemos porque lo vamos a calcular. La temperatura 2 sí tenemos que convertirla, entonces eso será menos 6 más 273,15. Entonces eso da 267,15 Kelvin y acá las atmósferas están ok, no hay nada que convertir. Entonces estamos listos con los datos. A eso me refería un poco con apurar un poco el ejercicio porque ya se sabe los factores de conversión y cómo se trabaja con ellos. Así que uno puede ir un poco más directo, ¿ya? Y como hay tres variables, entonces acá corresponde ley general. ¿Ya? Y ley general es P1 por V1 dividido por T1 igual P2 por V2 dividido por T2. ¿Ya? Esa es la ecuación que tenemos que tener acá y ya sabemos que nuestra incógnita es V2, así que vamos a tener que despejar eso de ahí. Por lo tanto, ahora pasamos a limpios datos. Presión 1, aquí, ojo, yo hice una aproximación porque como era 1,003, la dejamos en 1, redondeado, ¿ya? Por eso queda 1 ahí. Entonces sería un ATM por el volumen 1, que son 1000 ml, como es submúltiplo de litro, no había que convertirla, dividido por la temperatura acá, que es 288,15 Kelvin, igual P2, 0,7 atm, estamos sacando el enunciado, por V2, que es tu incógnita, dividido por la temperatura 2, 267,15 Kelvin, ¿ya? Ahí ya tenemos la ecuación planteada, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un pequeño repaso, nos hemos dado cuenta que hay tres variables acá, volumen, temperatura, presión. Desplegamos los datos, verificamos la conversión, acá apuramos un poquito el ejercicio y hicimos directo las conversiones ahí mismo, ¿ya? Y lo que estamos haciendo ahora es que nos dimos cuenta que como hay tres variables en simultáneo, debemos ocupar la ley general para resolver la pregunta. Entonces ya hemos pasado en limpio los datos
en la ley general y lo único que nos queda acá es despejar B2, que es la incógnita en este caso. Por lo tanto, B2 va a ser un ATM por 1000 ml por 267,15 Kelvin dividido en 288,15 Kelvin por 0,7 atmósfera. Ya eso es despeje de variables de la ecuación, ¿no es cierto? Hemos despejado el valor de B2, que es el que nos interesa, ¿ya? Entonces, rearreglando, simplemente pasando los términos, multiplicando y dividiendo según corresponda, llegamos a eso. Ahora, importante siempre anotar las unidades, porque hay que ir revisando la cancelación de unidades para verificar el resultado final. Entonces, atmósfera se cancela con atmósfera, por supuesto. Kelvin se cancela con Kelvin y por lo tanto la única unidad que nos va a quedar es ml, lo cual está bien porque estamos calculando un volumen. Así que acá, calculadora nomás. Calculadora. Entonces, esto sería 1 por 1000 por 267.15 dividido en 288.15 por 0.7. Y eso da, en la calculadora, 1324,458, es decir, 46 ml. Ya. Acá ya tenemos el resultado final, 1324,46 ml. Ya. Acá, en este caso, en la ley general, nosotros en las tres anteriores vimos que había una norma, es decir, por ejemplo, en la ley de Boyle, la presión era inversamente proporcional al volumen, en la ley de Charles el volumen era directamente proporcional a la temperatura, en la de Gay-Lussac la presión era directamente proporcional a la temperatura. Pero acá, como estamos combinando las tres variables, no es obvio el resultado que va a salir. Entonces es un poco más difícil adelantar la predicción porque en el fondo las tres cantidades están variando, una aumenta, otra disminuye, entonces también en la medida que aumenta una se compensa la otra, ¿ya? Por lo tanto no es como automático pensar lo que pasó. De hecho, lo que ocurrió acá es que, dadas las condiciones, porque fíjate, en el fondo pasamos de una temperatura mayor a una temperatura menor, pero al mismo tiempo la presión sufrió una caída. Entonces eso terminó finalmente provocando que el gas se expandiera. ¿Cachai? O sea, en el fondo acá enfriamos un gas, pero el gas igual terminó expandiéndose. Que era un poquito al revés de lo que veníamos pensando, porque decíamos que si la temperatura del gas bajaba, el gas debería haberse achicado o contraído su volumen, y acá ocurrió exactamente lo contrario. Pero eso se explica porque como tienen las tres variables cambiando al mismo tiempo, los efectos se compensan y pasan otras cosas. Entonces, efectivamente acá, sí, bajó la temperatura y el gas terminó expandiéndose, pero porque al mismo tiempo la presión estaba variando. Entonces, eso provoca otra clase de efectos. Por eso que la ley general también nos permite ver casos más complejos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta con ese ejercicio, pero eso es ley general, ¿ya? Y así son, como de ese estilo son los ejercicios de ley general de los gases, ¿ya? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas con ese ejercicio? ¿No? No es difícil tampoco, en todo caso. No es un ejercicio pelúdico. Ya, aquí vamos a cambiar de tema. En este último del día de hoy. Aquí vamos a cambiar de tema. Entonces, hasta aquí llegamos con leyes básicas, digamos, y ley general. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a otro temita, que es la ecuación de estado, que es el segundo tema en cuanto a los gases. Entonces acá vamos a ver ecuación de estado, ¿ya? Y en esta ecuación de estado, ya el último ejercicio que vamos a hacer. Ecuación de estado de los gases ideales. La ecuación es presión por volumen igual N, que es número de moles, por R, que es una constante, siempre tiene el mismo valor, por temperatura, PV-NRT, ¿ya? Es como la que, en general, cuando uno hace una pregunta al azar a los cabros, en el fondo, ¿qué se saben de los gases? PV-NRT, es todo lo que te saben, PV-NRT, ya, es como la que siempre se acuerdan, quizás porque como
suena fácil aprendérsela, y en realidad es fácil la ecuación, si no tiene mucha complicación. P, presión, B, volumen, N es número de moles, entonces aquí volvemos a los moles. Esta es una constante que siempre vale 0,082 litros por atmósfera partido por mol por Kelvin. Ya, esas son las unidades de medida, pero lo importante acá el valor, 0,082. Y temperatura, ya sabemos que las venimos trabajando en Kelvin, ¿ya? Aquí sí, en este tipo de ejercicios, aquí sí vamos a tener que pasar los litros, o sea, los mililitros a litros, ya, obligadamente. Ojo, aquí sí todo en litros, ¿ya? La razón de por qué el litros acá está acá, en la constante, porque la constante tiene esas unidades, litro por atmósfera partido por mol por Kelvin. Por lo tanto, para que las unidades de la constante se puedan cancelar, tienen que ser concordantes. Entonces, si ustedes tienen mililitros y litros, si bien son la misma unidad, están en sus múltiplos. Entonces, la única forma de que se cancelaran es que uno tendría que ajustar el valor de la constante. Y como eso es más complicado, lo más fácil es decir, chuta, si tengo el volumen en mililitros, tengo que llevarlo al litro. Es un esfuerzo chiquitito porque hay que dividir por 1000, ¿no es cierto? Entonces, no es muy complicado, ¿ya? Pero ojo, aquí sí todo en litros, ¿ya? Todo en litros. Entonces, en este tipo de ejercicios siempre me van a preguntar alguna de las variables que tengo acá, que puede ser presión, volumen, número de moles o temperatura. La R no me la pueden preguntar porque la R es una constante, ¿ya? Que ya está dada, que es 0,082. Entonces, al final las preguntas son más o menos equivalentes a las que se van haciendo. Así que vamos a ver acá cómo se trabaja con eso a través de un ejemplo. Así que veamos cómo se trabaja con ecuación de estado de los gases ideales, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un enunciado. Dice, tenemos un tanque de 5.000 centímetros cúbicos, ¿ya? Centímetros cúbicos es lo mismo que ml. Contiene un gas ideal de mm, eso es masa molar o masa molecular, 40 gramos por mol, eso ya lo sabemos, a una presión de 530 kilopascal, ¿ya? Y a una temperatura de 25 grados Celsius. Si se supone que la presión atmosférica es de 100 kilopascales, ¿qué cantidad de masa de gas se encuentra en el depósito? Ya. Acá hay una parte del enunciado que vamos a descartar al tiro, que es si se supone que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. ¿Por qué? Porque los datos que nos interesan es con respecto al recipiente, que son todos los otros datos que aparecen acá, ¿ya? Así que vamos a descartar el tiro de eso para concentrarnos bien en el concepto de este ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a mirar acá un poquito qué es lo que hay que hacer. Y con esto ya cerramos acá la clase del día de hoy. Tenemos un volumen, ¿ya? Tenemos una presión, tenemos una temperatura T, ¿ya? Y nos falta una variable, porque la ecuación es, como es PV, NRT, R es la constante, la variable que no está es el número de moles, ¿ya? Eso es lo que vamos a calcular. Pero fíjate la pregunta dice qué cantidad de masa de gas. O sea, si nos preguntan la masa, esta cuestión debe responderse en gramos, ¿ya? Pero ya vamos a llegar a esa parte del final. Para entenderlo, concentrémonos primero en resolver la ecuación de estado de los gases, que es lo más fácil. Entonces, de nuevo, acá uno tiene que hacer un despliegue de datos para mirar el ejercicio. Presión, volumen, número de moles, temperatura. Esas son las variables. La presión, 530 kilopascales. El volumen, 5.000 ml, le vamos a poner al tiro, porque es lo mismo que centímetros cúbicos. Número de moles no viene, temperatura sí viene, 25 grados Celsius. Entonces, acá estamos obligados a hacer conversión de unidades también, porque tenemos que llevar esto a atmósfera, a litro y a grados Kelvin, ¿ya? A ver, acá yo no me voy a detener mucho en la conversión de unidades porque eso es algo que ya hemos visto en lo anterior. Entonces, para concentrarnos en lo fundamental del ejercicio,
530 kilopascales son 5,23 atmósferas, ¿ya? Si no sabe cómo se llega a ese número, después lo podemos ver, pero yo le estoy dando la conversión ya hecha acá, ¿no es cierto? 5.000 ml son 5 litros, ¿ya? Y 25 grados Celsius convertido a Kelvin son 298,15 Kelvin. O sea, en el fondo, esto es lo que habría que tener como primer paso, claramente, para poder resolver este ejercicio. Hay que convertir. Y esos son los valores que podemos, estos últimos valores, son los que yo puedo meter a la ecuación de estado de gases ideales, ¿ya? Y el número de moles no lo tengo. Recuerden, el R es una constante, entonces siempre vale lo mismo, 0,082 litro por atmósfera partido por mol por Kelvin, ¿ya? Entonces ahí tengo PV, ¿ya? Tengo todos los valores. Entonces yo necesito despejar N, en este caso. Entonces, si veo mi ecuación, P por V igual N por R por T, bueno, como yo tengo que despejar número de moles, me hago el tiro la pega a despejarlo, entonces N va a ser igual a P por V dividido por R por T. Aquí es despejar la ecuación nomás, ¿ya? Dejarla preparada para el relleno de números que tengo que colocar, porque eso es lo que podemos despejar de aquí, el número de moles, ¿ya? Si eso es así, entonces, nada, pues pongámosle número a estas cosas. La presión, ya la tenemos, 5,23 atmósferas, ¿ya? Por el volumen, que son 5 litros, dividido por R, que es 0,082, ¿ya? Esa es la constante, de la constante siempre va lo mismo, litro por atmósfera partido por mol por Kelvin, multiplicado por temperatura, que es 298,15 Kelvin, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue mirar nuestros datos en las variables correspondientes, hicimos las conversiones, porque acá hay que ser súper estricto con las conversiones, y yo estamos ocupando la ecuación de estado, que es PV igual N por R por T. Como nos dimos cuenta que la única variable que no teníamos disponible era N, que es el número de moles, la estamos despejando para calcular el número de moles. Y ahí lo tenemos. Número de moles se calcula así, P por V partido por R por T, y lo que hicimos fue reemplazar esas variables por los números correspondientes, ¿ya? Que son los que obtuvimos de la conversión. Entonces, aquí lo único que queda hacer es dedos a la calculadora para multiplicar, ¿ya? Entonces sería arriba 5,23 por 5 dividido en 0,082 por 298,15. Y eso da 1,069, que sería 1,07, ¿ya? 1,07. ¿Qué es 1,07? Bueno, la unidad de medida de esto es moles. 1,07 se expresa en moles porque ya definimos en esta ecuación PV/NRT que N es el número de moles, ¿ya? Ya, perfecto, ningún problema. Ahí tiene su número de moles. Pero tenemos un pequeño detalle. Volvamos al enunciado porque la pregunta del enunciado: ¿qué cantidad de masa de gas se encuentra en el depósito? Y ahí me dan un detalle. Fíjense que al principio del enunciado dice contiene un gas ideal igual 40 gramos por mol. Entonces vamos a utilizar ese valor para poder resolver la parte final de la pregunta. Porque recuerda usted que el número de moles, ¿ya? El número de moles se calcula dividiendo una masa que está en gramos, ¿ya? Dividido por un valor que se llama que es la masa molecular, en gramos por mol. Y así se calcula el número de moles. Entonces, a mí lo que me están preguntando acá es eso de ahí. Esa es la pregunta. Y yo tengo dos datos. Tengo el número de moles y tengo la El número de moles lo acabo de calcular, que lo tengo ahí, y la me la dieron en el enunciado y me dijeron que era 40 gramos por mol. Entonces, lo tenemos todo para el éxito acá, porque hay que reemplazar los valores, pero despejarnos, ¿cierto? Entonces, la masa, ¿qué va a ser? La masa va a ser moles, ¿no es cierto?, por ¿no es cierto? Estamos despejando de esta ecuación que tenemos aquí, estamos despejando la masa. Entonces, se hace multiplicando los moles por la Por lo tanto, la masa acá va a ser ¿qué cosa? Los moles, que ya los tenemos, que es 1,07, multiplicado por la que me dieron acá arriba, ¿cierto? En el enunciado, que son 40 gramos por mol. Bueno, la unidad, perdón, aquí
cometí un pequeño error que no le puse la unidad, moles, por 1,07 moles por 40 gramos mol. Por lo tanto, aquí la unidad moles se cancela. Entonces, finalmente, 1,07 por 40 para obtener la masa, 1,07 moles por 40 gramos mol, nos da la masa en gramos. Y eso es 42,8 gramos. ¿Ya? Y ahí está la respuesta del ejercicio. Este es un ejemplo de aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Ok? Ya, consultas con respecto a este ejercicio, chiquillos. ¿Alguna duda? Porque esto fue otro tema distinto, ¿cachai? Entonces, y acá entraron como varios detalles nuevos. Así que, dudas, consultas con respecto a ese ejercicio, que es el ejercicio de cierre de esta clase. La única parte que me perdí fue la de los moles. Como que igual a ese número. ¿Cómo calculé el 1,07? Claro. Ya, con esto de acá, que te lo marco en rojo ahí. ¿Ya? Ahí, con ese cálculo, con esa multiplicación se calcula en 1,07. Porque en el fondo tú tienes tu ecuación que es P por B igual N por R por T. Y N es el número de moles, porque así lo define la ecuación. Te dice que N es el número de moles. Entonces, lo que hicimos fue despejar la ecuación y despejar N. Y N se calcula P por B partido por R por T, que es despejando esta ecuación de aquí. Entonces yo tengo P, tengo el valor de B, tengo el valor de R y tengo el valor de T. Tengo los 4 valores. Entonces pongo los 4 valores en esa ecuación, multiplico, divido y me da el valor de N. Y ahí obtengo el 1,07 moles. ¿Ya? Y el valor de P, de B y de T lo sacamos desde el enunciado, obviamente. No sé si eso aclara todo ahí tu pregunta, Cristian. Profe, al Sí. final queda en moles porque igual se hace como se van despejando, ¿verdad? Ahí Sí. del R. Sí, sí, exactamente, se van cancelando la unidad. Si quieres le muestro aquí, Lucas, porque esa atmósfera se cancela con esa atmósfera, ese litro se cancela con ese litro y ese Kelvin se cancela con ese Kelvin. Entonces la única que te queda disponible como unidad sin cancelar es mol. Y por esa razón N te da unidad de medida mol. Ya, profe. Perfecto, súper, excelente. Más consultas, dudas, chiquillos, con respecto a esta última parte. Sí, estamos más claros con eso. Bueno, estos son como ya ejercicios más aplicados comparados con los que estaban, digamos, en la explicación de la materia que se presentaron en la clase asincrónica. Entonces, lo que viene ahora, lo que viene con respecto a esto es lo siguiente. Viene una guía de ejercicios, ¿ya? Viene una guía de ejercicios con estos temas y que va a tener 4 ejercicios de desarrollo y varias preguntas de alternativas, para que vayan entrenando también las preguntas alternativas. ¿Ya? Esa va a ser la guía de ejercicio de leyes de los gases. Entonces, lo que vamos a hacer, yo al principio de esta clase comprometí que vamos a empezar a dar décimas por el desarrollo de la guía y así lo vamos a hacer. Entonces, yo voy a subir la guía y vamos a dar un plazo de entrega de la guía, ¿ya? Para que se pongan ustedes el plazo, lo hagan y se acrediten las décimas, ¿ya? Eso, ¿ya? Y ahí yo voy a habilitar lo van a hacer por el buzón de tareas del ambiente de aprendizaje y ahí depositan su guía desarrollada, ¿ya? Y ahí vamos verificando que eso se cumple y vamos otorgando décimas. Así lo vamos a hacer con el resto de las guías de esta unidad, ¿ya? Eso. Oye, lo que vimos acá hoy día es hasta aquí llega ley de los gases. Aquí se acabó ley de los gases. Entonces, ahora empieza otro tema en esta unidad. Aquí terminó, digamos. O sea, terminó, digamos, la materia. Obviamente quedan los ejercicios, por supuesto, pero se acabó la materia de ley de los gases. ¿Cachai? Entonces, hay que practicar sobre esto. Entonces, por eso viene la guía. Y mañana ya va a empezar la parte sincrónica, pero como para ajustar un poquito los tiempos, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mandar una actualización de la hoja de ruta
para que mañana tengan tiempo para trabajar la guía de gases, ¿ya? En base a lo que vimos hoy día. Entonces se dedica el tiempo de mañana a eso, para que puedan mandar también y así ganarse las décimas, chiquillos, para que sea justo y tengan el tiempo. Y el que quiera revisar la prueba, yo mañana también voy a estar en un horario que les voy a comunicar por el correo electrónico cuando les mande la hoja de ruta actualizada para ver la prueba, el que quiera ver el desarrollo de la prueba también. Eso es como los compromisos que tomamos, ¿ya? Así que esperen la hoja de ruta actualizada y mañana el tiempo se dedica a trabajar la guía de gases para ir cerrando este tema y así se ganan sus décimas. ¿Estamos claros con eso, chiquillos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues. Ya, pues, estupendo. Ya, estimados chiquillos, quedamos en eso entonces, así que atento ahí a las instrucciones de lo que vamos a hacer y mañana, acuérdense, dedíquese el tiempo para hacer la ley de los gases, ¿ya? Entregar su guía y ganarse sus décimas, ¿ya? Clave para esta segunda unidad que viene, así que póngale bueno nomás. Ok, profe. Gracias. Nos vemos. Ya, pues, estimados, que estén súper bien, un gustazo como siempre, pórtense bien y nos estamos viendo. Chao, profe. Ya, profe. Ya. Chao, cuídese. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.